Inclinemos nuestros rostros. Padre, buen Dios, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das, oh Dios, de poder aprender de tu palabra, mi Señor. Sea usted, mi Dios, quien nos guíe, sea usted el maestro por excelencia, Padre bendito, y que todo lo que aquí, Señor, conversemos sea para edificar a nuestros corazones, Señor bendito, y que sean de beneficio, Padre bendito. Todo lo que nosotros aprendamos acá en este momento, Señor, quien lleva la enseñanza en esta hora, Señor, que sea guiado por tu sabiduría, Padre bendito, en el nombre de tu Cristo, amado Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amén, aleluya. Bien, yo voy a compartir una pantalla. Mi hermana Magda está acá también, gloria a Dios. Voy a compartir una pantalla con ustedes. Perdón, un momentito. Tengo que hacer un pequeño arreglo acá. Perdón, un momentito acá. Bien, gloria a Dios. Ahora sí, vamos a compartir esta pantalla con ustedes. Y vamos, un momento, que todavía no me queda. Espere un momento. Todavía no me queda. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora sí vamos. Bien. Bien, amados. El tema que vamos a tratar en el día de hoy, el primero de una serie de unos 20 temas más o menos, quizás más, dependiendo de cómo vayan las cosas, es el tema de las doctrinas bíblicas. En la semana pasada, el miércoles, estuvimos haciendo una breve, rápida introducción a este tema. Y hoy vamos a comenzar con la primera de las doctrinas, la doctrina de la palabra de Dios. Una de las más, si no la más importante de todas, porque hay tantas controversias en el mundo respecto de esto que no nos parece gracioso. Así es que vamos a navegar a través de estas palabras y vamos a ver lo que nos dice, amados. El problema con la polémica que existe con la palabra de Dios es que nosotros, como individuos, somos todos pecadores y nos quedamos cortos de la gloria de Dios. Yo quiero que por favor se sientan libres de interrumpirme. Si alguien quiere decir algo, solo que levante la mano. Yo no estoy viéndolos a todos, pero voy a poner a mi hermana Conchita como moderadora para que ella pueda decirme si hay alguien por ahí con las manitos levantadas. Pero mientras tanto, fíjense, nosotros somos una sola iglesia, la Iglesia Universal. El nombre que deberíamos tener como la Iglesia Universal es la Iglesia Católica, porque eso sencillamente significa eso mismo, universal. Lamentablemente, la Iglesia Católica Romana se robó el nombre y tenemos que dejárselo. Por eso solamente nosotros nos llamamos la Iglesia de Jesucristo, la cual incluye a todos los creyentes en todas partes del mundo. El problema con esto es que lamentablemente existen miles, oigan bien, miles de diferentes vertientes o denominaciones o grupos eclesiásticos, como usted les quiera llamar, cada uno de los cuales le ha puesto un sabor diferente a la manera en la que hacen iglesia. Esto no sería ningún problema porque nuestras culturas demandan que por la manera en que hemos sido criados, por los ambientes en los que hemos crecido, todos somos diferentes.
Unos les gustan las músicas movidas, otros les gustan las músicas lentas, otros les gusta alabar con las manos levantadas, otros con las manos bajadas. Esto no sería ningún problema. El problema es cómo la palabra de Dios se ve afectada por estas barreras culturales y encima de esto también se ve afectada por nuestras propias concupiscencias. Y esta es la parte peor. Porque todos queremos tener algo que decir que es nuestra propia opinión. Sin embargo, nosotros vemos, como la palabra de Dios nos dice, que la palabra de Dios no es de interpretación personal, de interpretación propia. Pero aquí vamos a comenzar por arriba, amados. No nos vamos a ir a adelantar a lo que vamos a estar viendo. El que una persona decida ponerse un moño apretado y otra una falda larga y el otro no usar aretes o el otro guardar los sábados, tampoco sería un problema. El problema está en la apostasía y las falsas doctrinas, muchas de las cuales se visten lamentablemente de doctrinas cristianas. Porque, por ejemplo, yo les mencioné a ustedes el otro día a un predicador muy famoso que de hecho tiene muchas predicaciones traducidas al español. Su nombre es T.D. Jakes. Todo lo que habla en inglés lo conocen porque él es famoso, muy popular en la televisión y predica bueno. Predica como le gusta a los pentecostales. El problema es que T.D. Jakes es de una vertiente que yo le llamo apóstata, que se llama Oneness Pentecostal, o lo que nosotros llamamos los Jesús solo pentecostales. Ustedes todos conocen eso. Ellos dicen que la Trinidad no existe, que el único que existe es Jesús, y que Él es Dios, Espíritu y Jesús. Y que Él como Dios vino a la tierra y como Dios está sentado en el trono y etcétera, etcétera. Y ellos tienen toda una base bíblica para describir esta doctrina falsa, la cual no es nueva. Es una doctrina que nació en los años 300 y tanto. Y desapareció por un tiempo, pero ha volvido a surgir. Pero aquí nos dice la palabra, la primera de Pedro 3:15, santificad a Dios el Señor en nuestros corazones y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esta palabra nos está diciendo que tenemos que estar preparados para defender el evangelio. Pero ¿cómo puede usted estar preparado si usted no conoce la palabra de Dios? Y aun si usted conociera algunos versículos de la palabra de Dios, si esos versículos los tiene confundido, tampoco puede usted defender su fe propiamente. Por ejemplo, el mismo tema de la Trinidad es uno que es muy argumentado. Y hay muchos cristianos por ahí que dicen que la Trinidad es un invento del hombre. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra cómo Padre, Hijo y Espíritu Santo están plasmados desde el principio hasta el fin de la palabra. Directamente, específicamente en el primer capítulo de Génesis lo encontramos. Y en el cierre de Apocalipsis también lo encontramos, para que no nos perdamos en pensar que esto fue invento del hombre. El hecho de que nosotros le hayamos puesto por nombre la Trinidad es para poder identificarnos con el triuno Dios, como nosotros le llamamos. 3 personas, un solo Dios. Pero este todavía es un problema bastante gravoso. Entonces,
Como yo les decía, esto no es nada nuevo. Desde el principio han existido diferentes vertientes de la palabra de Dios. Ustedes conocen muchas de ellas y yo podría describírselas todas, pero para el propósito de este curso no tiene mucho valor. Lo que sí les puedo decir es que, por ejemplo, algunas de estas creencias destacan a Jesús como solamente un ser creado, otras destacan a Jesús como un hijo de Dios, otros destacan a Jesús como un gran profeta que tomó el lugar y que Dios honró a ese profeta levantándolo de la tumba y llevándoselo con él al cielo. Existen todo tipo de versiones diferentes. Y esto es lo que nos hace a nosotros a urgir el conocer la palabra de Dios, el estar cerca de la palabra de Dios y el poder defenderla propiamente. En Hechos capítulo 15 nosotros encontramos el caso de lo que llamamos el primer concilio cristiano. Y fue allí en Jerusalén donde se reunieron los apóstoles con Pablo y con Barnabás, que vinieron a defender una situación que se había desarrollado en Antioquía. En este particular caso, había un grupo de lo que ellos llamaban judaizantes, hombres convertidos al evangelio de Jesucristo, pero que aún querían retener la ley de Moisés. Y ellos estaban demandándole a los gentiles que eran cristianos, que tenían la única manera de poder ser salvo era si se circuncidaban y obedecían todas las otras reglas del judaísmo. Pablo y Barnabás confrontaron a estas gentes y tuvieron que ir a Jerusalén a discutir con la cabeza de la iglesia en ese entonces el problema que se había presentado. Allí se llegó a un acuerdo en el que en realidad esas cosas no tenían ningún valor para la salvación. Pero es el primer precedente que tenemos. Otro precedente importantísimo que tenemos fue el concilio de Nicea, que sucedió en el 350 después de Cristo. Y en este concilio se reunieron hombres y mujeres cristianos de todas partes del mundo para discutir el problema precisamente de la Trinidad por las tantas vertientes que estaban apareciendo por donde quiera, todas que negaban la deidad de Cristo Jesús. Allí en ese concilio se estableció y se determinó lo que hoy nosotros llamamos la Trinidad. Pero aquí yo les he puesto los versículos que estaba mencionando. Les reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer estos asuntos. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir a algunos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé para corregir el problema. Vamos a ponerlo de esa manera. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Bien, si no hay preguntas, seguimos con el tema. Amados, gloria a Dios. Estamos detallando, pastor, que es muy importante, estamos aprendiendo. Amén, amén, gloria a Dios. Una de los lugares más bellos que podemos escudriñar en la palabra de Dios es la primera de Timoteo. Aquí yo tengo mi Biblia en la mano. Y si alguno de ustedes la tiene, le voy a pedir que también la tome porque vamos a pasear un poquito por la palabra. Esto es importante porque básicamente todo lo que vamos a hablar, lo vamos a hablar basados en este libro. Gloria a Dios. Alabado el nombre del Señor. Aquí en la primera de Timoteo, en el capítulo 1, podemos comenzar viendo como Pablo había dejado a Timoteo en Éfesos
para sostener la iglesia, para organizarla, para establecer un orden, para asignar ancianos y para guiarlos en la sana doctrina. Pero evidentemente tenían que haber conflictos, porque en la iglesia siempre los hay. Y esto no hace a la iglesia mala, sencillamente es una necesidad para poder corregir los problemas que surgen. Aquí vemos como en el versículo 3, Pablo lee: como te rogué que te quedaras en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Esto es precisamente porque en aquellos tiempos estos hombres, estos que llamaban judaizantes, estaban diseminados por donde quiera. Y esto es precisamente porque los judíos en aquellos tiempos todavía estaban luchando con el problema de tener que echar a un lado sus creencias y darse cuenta que es por gracia que hemos sido salvos, por la fe. Como dice Pablo en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, para que nadie se gloríe. Y esto él lo dice aquí de esa manera precisamente porque estos judaizantes, el problema que tenían era que ellos no podían concebir que Dios, después de haberlos mantenido a ellos por más de 2000 años, caminando bajo la cobertura de una fe basada en leyes, así de pronto él iba a poner a un lado todas las leyes y decirle a cualquiera que viniera de cualquier lado: tú eres salvo solamente porque Dios le complace derramar su gracia sobre ti. A ellos no le cabía en la cabeza que esto fuera posible. Y por eso estaban luchando con este problema. Y Pablo en realidad no tenía gran lucha con esto. Él entendía que tenían que cuidarse de mantener la doctrina sana, pero él entendía de dónde venían ellos, porque él mismo, fariseo como era, entendía el problema que causaba tener que abandonar todas estas creencias de tantos milenios, vamos a decir, para entregarse a Cristo Jesús por la fe. Pero aquí no presten atención a fábulas y genealogías interminables. Y esto es precisamente, él lo dice, porque esto era algo que era característico de los judíos. Porque yo soy hijo de fulano, que es hijo de fulano, yo soy descendiente directo de Abraham. Y le daban a usted toda una letanía de nombres que lo llevaban directamente hasta Adán, si fuese necesario. Ellos se jactaban de su raíz. De hecho, una de las grandes luchas de Jesús, precisamente en Jerusalén, fue este problema de los judíos allí, que ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. En el capítulo 8 del libro de Juan vemos esta lucha que tiene Jesús con estas gentes, mostrándoles cómo no son los hijos naturales de Abraham los que son salvos, sino los hijos espirituales. Y allí ellos trataron de apedrarlo cuando él les dijo que él era antes de Abraham. Alabado sea el nombre del Señor. Pero también tenemos aquí en la primera de Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Y esto, yo me río porque parece que lo escribieron para hoy. Porque todos nosotros tenemos experiencias de algún lugar, de alguna iglesia, de alguna denominación, de alguna congregación que carga con estos problemas. Yo podría mencionarles desde el tope de mi cabeza por lo menos 5 o 6. Pero no voy a entrar en esos detalles porque no estamos aquí para denunciar ni acusar a nadie, sino para limpiar nuestros corazones
y tener la sana doctrina en él para poder defender nuestra fe propiamente. Sin embargo, problemas comunes del día de hoy que ustedes conocen son el problema de la prosperidad, el problema de la sanidad, el problema de la autoridad, el problema del apostolado moderno, solo para mencionarle algunos. Todos esos son individualmente y en conjunto problemas que manchan el nombre de la Iglesia de Jesucristo y que lamentablemente tenemos que luchar con ellos continuamente, tratando de abrirle los ojos a nuestros hermanos que se dejan engañar por estas apostasías. Alabado el nombre del Señor. El problema persiste en la iglesia moderna porque Satanás no descansará hasta el día en que sea lanzado en el lago del fuego. Esto lo sabemos bien. Como Jesús dice, las puertas del infierno no prevalecerán. En Mateo 24:24, porque se levantarán falsos críticos y profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y aquí dice, esta es la palabra, yo marqué este versículo porque aquí dice algo muy importante. Si fuese posible, oiga bien, porque este es el detalle, Satanás no puede engañar a los santos. Satanás puede seducir a un hijo de Dios a equivocarse y a pecar inconscientemente o poner pensamientos en un hijo de Dios. Satanás no puede leer la mente de los hijos de Dios, pero sí puede poner pensamientos falsos en su mente y así saber lo que esa persona está pensando. Pero Satanás no puede meterse en el cuerpo de un hijo de Dios porque Dios y el diablo no pueden estar juntos. Por eso cuando usted ve una persona que dice que es evangélica, que es cristiana, que es lo que sea, y que tiene un demonio, ahí hay una contradicción. Una de las dos es mentira. O no es cristiana o no tiene un demonio. Las dos cosas no pueden ser verdad. Una persona endemoniada no tiene el Espíritu Santo de Dios. Y una persona que tiene el Espíritu Santo de Dios, un demonio no puede mudarse en ese cuerpo, porque Dios no lo va a permitir. Lo que sí puede un demonio es seducir la carne, ponerle trampas a la carne. Jesús mismo le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido que quiere cernirte, pero yo voy a orar por ti. En otras palabras, Jesús le dice, le dimos permiso a Satanás para que te cierna. Y dice, pero cuando te levante, ayuda a tus hermanos. En otras palabras, Jesús sabía que él iba a ser restaurado. Pero nos damos cuenta de la imposibilidad de una persona santa ser poseída por el diablo. Eso es mentira y eso también es una doctrina falsa. Tenemos que tener esto muy pendiente, porque yo quiero decirle que usted ve muchas iglesias, y no todas, pero en muchas iglesias, especialmente algunas iglesias pentecostales, donde ese tipo de cosas se practica. Y usted lo ve tirado en el suelo y un pastor voceando, de que echando fuera un demonio de una persona supuestamente santa. Eso no sucede. Probablemente puro emocionalismo. O si está endemoniada, definitivamente no es hija de Dios. Dígame, Pastor Benito, el pastor quiere comentar algo. Dígame, pastor. Bueno, eso que usted está diciendo tiene mucho que ver con desconocimiento. Exactamente. Por esa razón yo insisto en la iglesia que pastoreo sobre el estudio de la palabra y el conocimiento para que todo el que sea cristiano entienda y conozca lo que es el verdadero cristianismo, no vaya y se nos confunda con un acto de hechizos y de cosas de las tinieblas
que vayan a meterse a la iglesia a confundir lo que nosotros somos. Exactamente. Por eso tenemos que tener una mente bien clara de lo que es el verdadero cristiano para que no nos equivoquemos y no caigamos en estos errores, porque eso que usted está diciendo se ve mucho. Sí. Y sin embargo, creyendo que está bien, está mal. Muchas gracias. Muchos hermanos, por falta de conocimiento, cuando Zacarías dice, mi pueblo muere por falta de conocimiento, está diciendo que ese es precisamente el problema que tenemos. Entonces Pablo continúa diciéndole aquí a Timoteo, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo aquí es el asunto de lo esencial que es nutrir a los hijos de Dios con la buena palabra de Dios. Mire, una de las cosas que yo recomiendo a todos mis hermanos es memorízate por lo menos un verso a la semana. Y cuando te memorices este verso, memorízatelo en contexto. Tú puedes memorizarte el verso, pero asegúrate de entender el contexto de ese verso para que no termines sacando el texto de contexto y con él poner un pretexto, porque eso lo vemos mucho. El domingo yo prediqué sobre esto a mis hermanos. Esto es esencial. Memorizar la palabra de Dios. Yo les recomiendo que si usted quiere memorizar, mejor que se memorice una porción que contenga varios versículos, pero si se va a memorizar solamente un versículo, asegúrese de entender el contexto de ese versículo para que usted cuando recuerde el versículo, recuerde también el contexto y pueda utilizarlo de forma adecuada. Esta es una práctica que todos deberíamos tener por costumbre. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nace envidia, pleito, blasfemia, sospecha. Yo puse esta porción aquí porque una cosa típica que nosotros vemos en Facebook es un sabelotodo que tira un versículo y hace una pregunta tonta acerca de ese versículo, solamente para causar una contienda, para tratar de hacer que la gente comience un debate. Y eso estaría bien si se estuviera haciendo en base a realidades bíblicas. Pero cuando usted pone un disparate en el internet para tratar de causar este tipo de debates, usted lo que está buscando es buscando brillo, vamos a ponerlo de esa manera, tratando de robarle la gloria a Dios. Si un debate se desarrolla, lo cual a mí me ha pasado más de una vez, en base a algo que usted pone en el internet con el que alguien no está de acuerdo, ya eso es otra cosa. Uno de los temas por los que yo he sido atacado mucho, especialmente cuando yo pongo algo en inglés, recuerdo una vez una escritura que hice acerca de la homosexualidad y todas estas cosas, y en ello yo explicaba claramente que el homosexual no es más que una persona que está viviendo en pecado, igual que todos vivimos en pecado de una manera u otra antes de encontrar a Cristo Jesús. Pues por esto el debate que se armó ahí, las boches que yo recibí de gente que no estaba de acuerdo no fueron poquitos, pero yo sigo vivo y la palabra de Dios sigue viva y nunca va a dejar de ser verdad por mucho que queramos acomodarlas a nuestros gustos. Alabado el nombre, el origen de la Biblia. Amados, la Biblia misma nos dice a nosotros
cómo fue creada. Aquí usted lo tiene en la segunda de Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios. Y esto hay que especificarlo porque hay mucha confusión con respecto a esto. Y han habido inclusive doctrinas erradas con respecto a esto, porque muchos dicen que Dios dictó la palabra a las personas que las escribieron, y eso no es verdad. Pero aquí la palabra nos lo dice bien claro: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. De este versículo podríamos nosotros escribir por lo menos 3 o 4 sermones, porque aquí hay material para mucho tiempo. Pastor, Dígame. perdón que lo interrumpa. Vicky quería hacerle una pregunta. Por favor, Vicky. Bendiciones, pastor. Amén. Un placer poder estar aquí escuchándole. Aleluya, el placer es definitivamente mío, Vicky. Pastor, mire, una pregunta, no relacionada a lo que usted está hablando ahora mismo, sino con lo que ya usted mencionó, que era sobre las diferentes índoles, que muchos de los problemas que vienen de las iglesias es, por ejemplo, cuando dos personas de diferentes iglesias se juntan, empiezan casi un enfrentamiento. Que creen uno cree una cosa, como usted dijo, de vestirse de tal manera, y el otro cree que esa manera no es tan necesaria, sino que puede haber otras maneras. Entonces, la misma Biblia nos enseña que vendrán falsos profetas, que vendrán muchas personas, ¿verdad? Con palabras muy astutas, porque dice que hasta posiblemente si pueden engañar hasta los escogidos, pues pueden ser engañados. Entonces, yo quiero que usted me responda, ¿cuál sería la manera correcta de uno discernir qué es lo correcto que dice la Biblia sobre eso? O sea, qué es lo correcto, cómo yo debo de vestir como mujer, qué es lo correcto que debe ser una iglesia. O sea, debemos reflejar el amor de Cristo, pero cuando uno entra como en esa controversia, como que cada quien jala para su lado. No sé si me entiende. Sí, fíjese, váyase usted aquí mismo, para no ir muy lejos, a Romanos 8. Perdón, a Romanos 14. Mire, fíjese usted lo que dice acá. Aquí está en inglés. Déjeme cambiarlo al español un momento. Acá está. Mire lo que dice aquí: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Oiga, uno cree que se le ha de comer de todo, otro que es débil solo come legumbres. El que come de todo no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido igual. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Dice la palabra. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerlo. Está firme. Lo que esta palabra le está diciendo a usted, Vicky, es que ese tipo de diferencias de opiniones respecto a cómo comportarse en la iglesia son trivialidades que no afectan la fe. Sí afectan, y créame, uno de los grandes problemas del pentecostalismo es el vivir afanado por salvarse todos los días, tratando de hacer buena obra porque tenemos que justificar nuestra fe. Cuando usted ya ha sido justificado por Cristo. Pero con respecto a vestir o comer o guardar un día y no otro, esas son todas cosas irrelevantes en lo que se refiere al propósito de Dios para su iglesia. Como dice acá, hay personas débiles que creen que tienen que hacer tal o cual cosa. Dios no se los toma en cuenta porque Dios solamente mira el corazón. Nuestra labor, y aquí lo dice en... ¿Dónde está? Espérese.
Tú pues, ¿por qué juzgas a tu hermano? También, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Te ve. Entonces, en otro lado nos dice a nosotros de manera clara que si usted está haciendo algo que puede hacer caer a su hermano, deje de hacerlo delante de él para que él no peque acusándolo a usted. Esto es un acto de amor, porque a él en su debilidad le va a echar a usted en cara que usted está usando pantalones. Si usted, mire, hay situaciones que son inevitables. Por ejemplo, usted y su vecina, usted cree que usar aretes no tiene problema y ella cree que usar aretes es un pecado. Ahí no hay manera de salvar el problema, porque están demasiado cerca y siempre van a haber disgustos. Dios va a tener que revelarle a ella su error. Pero, por ejemplo, déjeme darle un ejemplo típico. Más de una vez, cuando nosotros estuvimos en República Dominicana por primera vez, mi familia ninguna estaba acostumbrada a guardar esos sistemas misteriosos que existen en algunas iglesias pentecostales. Y ellos terminaron no queriendo ir a la iglesia porque los miraban mal, o etcétera, etcétera. Al final, eventualmente, mi esposa y mi hija se acostumbraron a usar sus faldas largas, a no ponerse los aretes y a no pintarse cuando iban a una de esas iglesias, solamente para no hacer pecar a los otros hermanos. Ese es un acto de amor. Amén. ¿Le contesta eso la pregunta? Sí, pastor, muy, muy claro, muy certero. Gloria a Dios. Ciertamente hay situaciones en las que usted no lo va a poder evitar, como le expliqué antes, pero ya en eso, si usted deja que la misericordia de Dios ponga el orden en esa casa. Bien, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pero mire cómo nos lo pone Pedro aquí de una manera diferente, como yo les decía a ustedes al principio. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga a vuestros corazones. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y la inspiración, esta fue la palabra que mi hermana Magda me preguntó el otro día, que es escrita en griego, se escribe neuma, que significa viento o aire o soplo. Y cuando usted la interpreta propiamente de la literatura original, usted la interpreta como un soplo o una inspiración del Espíritu Santo. Lo que esto quiere decir básicamente es que estos hombres que escribieron la palabra de Dios no fueron dictados, no les fue dicho lo que tenían que escribir. Ellos recibieron del Espíritu Santo lo que tenían que escribir y ellos lo escribieron en su propio estilo, con sus propias palabras y con su propia manera de ser y de ver. Por eso usted ve una serie de diferentes características de la Biblia y unos libros no se parecen en nada a otros. Sin embargo, cuando usted la pone toda junta, es como un perfecto y bello y hermoso tapiz tejido por una sola mano, lo cual nosotros sabemos que es la mano de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Esto es importante, amado, porque cuando entendemos el concepto de inspiración, y vamos a ver un poco más de esto en unos minutos, cuando entendemos el concepto de inspiración, estamos entendiendo cómo la palabra salió del corazón del hombre y fue plasmada en papel para que hoy podamos tenerla enfrente.
Pero también debemos insistir claramente en que Dios cerró esta palabra con la constitución de su iglesia. Esto es importante que lo entendamos, que Cristo Jesús estableció la palabra. Cristo Jesús asignó 12 apóstoles como cabeza para el desarrollo de su iglesia, y ellos estuvieron encargados de completar el canon de las escrituras. Pastor, perdón que lo interrumpa, Liliana tiene una pregunta sobre lo que está Por explicando. favor, Liliana, dígame. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Amén, gloria a Dios. ¿Se escucha bien? Sí, estoy escuchando. Ok. Ahorita yo levanté la mano, pero Liliana me dijo a mí que había que poner la manita en uno de los signos que estaban. Era sobre el caso de juzgar. Yo a aportar algo que me pasó a mí en la capital sobre juzgar. Cuando yo llegué a la capital, me invitaron a donde una iglesia. Yo fui a la iglesia y vi a las personas que estaban adorando en pantalón y una bolsita de tirito. Yo me sorprendí. Yo dije, wow, ¿y es posible adorar a Dios de esa forma? Y el Espíritu Santo vino a mí y me dijo a mí, vosotros juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero. Entonces, en ese momento yo aprendí a no juzgar. Porque con la misma vara que uno mide, con esa misma vara se le va a medir a uno. Amén. Eso era importante. Amén. Yo no recomiendo que nadie haga eso en estos días, pero debemos recordar que David se quitó la ropa y se quedó en calzones para adorar a Dios en camino cuando venían trayendo el arca de la alianza a la casa que él había hecho, al tabernáculo que él había hecho en Jerusalén para ello. Yo tuve una experiencia muy similar en Guatemala una vez, en un lugar que se llama Chiquimulilla, un pueblito pequeño, y allí fuimos y había un techo con 6 palos. Había llovido y era un lodo en el piso. Pues allí habían sillas debajo de ese palo y estaban adorando cuando llegamos, y allí habían por lo menos 40 personas danzando en medio de ese lodazal, pero completamente idos de esta tierra. Ellos estaban entregados a su danza y a su adoración, muchos llorando, muchos, y etcétera, etcétera. Cuando yo caminaba y yo vi esto, yo di un paso atrás y inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, cuidado que estos son mis hijos. Así, clarito. Nosotros no tenemos derecho a juzgar los estilos de nadie porque no conocemos cuál es el corazón de las personas. Dios juzga por el corazón. Dios busca hombres y mujeres con corazones circuncidados. Y el hecho de que usted use un pantalón o usted use una camisa o un vestido, usted se recoja el pelo, lo use largo, usted se pinte o no se pinte, todas esas son cosas que son irrelevantes. Lo único que tiene valor para Dios es lo que usted tiene en el corazón. Cuando David le grita a Dios y le dice, dame un corazón unido. En otro lugar dice, Señor, arranca de mí este corazón dividido. Él está diciendo que él quiere un corazón que solamente adore a Dios y nada más. Y ese es el corazón. Por eso usted sabe que lo que dice Dios acerca de David, usted, que es un hombre de acuerdo con el corazón de Dios, con un corazón unido. Eso es lo que Dios busca. Cuando Jesús dice a la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de Juan, que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, Él está diciendo exactamente eso. Personas entregadas
a Él, que no estén mirando hacia los lados, sino solamente a Cristo. Pero ya nos estamos saliendo un poco del tema. Vamos a continuar. Magda quería comentar algo. Por favor, Magda. Sí, es sobre la vestimenta, ¿no? Cuando una persona es nueva, cuando recién es, como sea, pues, hasta que conozca la palabra de Dios. Cuando esta persona ya ha leído, ha escuchado en prédicas, ya sabe cómo debe vestirse. Además, es el Espíritu Santo quien dirige a la persona. Eso es cierto. Cuando ya el Espíritu Santo obra en la persona, enjollada, no está muy bien enjollada. Además, cada iglesia tiene también, a veces consienten mucho y los dejan, pues, ¿no? Pero la palabra de Dios, bueno, el Espíritu Santo obra, ¿no? La persona se da cuenta, quiere conocer más, Espíritu Santo obra. Además, en la palabra de Dios, en Apocalipsis 16:15, dice que uno se debe vestir con decoro. Ya, o sea, Pedro, no hay que irse como... Pedro también Ahora, lo dice. en primera de Timoteo 2:9, recomienda cuidarse de que se vea su desnudez. O sea que Dios sí pide cómo uno debe asistir. Además, si una persona, por ejemplo, se va a un teatro, trata de irse bien vestido, ¿no? En el teatro no se come, no se habla, no suena el teléfono. ¿Por qué en una iglesia sí? Ya, Magda. Entonces, una persona debe irse bien vestidita, con decoro, con decencia a su iglesia. En cuanto a las personas que se van buenas o malas, Jesucristo dejó crecer la cizaña y el trigo juntos. Correcto. Hasta que maduren. Ahora, si la persona no madura, bueno, pues se le tiene que decir personalmente, ¿no? Una persona o dos o tres personas, decirle, bueno, no está bien cómo estás viniendo, cómo te estás comportando, ¿no? Para eso están todo el conjunto que forma esa iglesia, para estar chequeando. Gracias. Sí, usted tiene mucha razón, Magda. El problema está en la interpretación de la palabra decoro, que lamentablemente existe toda una gama de colores en la que esa palabra es interpretada. Muchos dicen que siempre que esté vestida, yo no creo que es necesario que ninguna mujer, bajo ninguna circunstancia, use estos pantalones elásticos que le marcan todo el cuerpo, que están prácticamente como si fuesen desnudas. Esto, santo o no santo, eso yo lo veo mal. Pero lamentablemente esa es su prerrogativa. Ahora, usted tiene razón, una mujer o un hombre por lo mismo asunto, porque yo he visto hombres vestidos que parecen que son... Y esa es otra cosa, el decoro es algo que es personal. Y es algo que es dado por el Espíritu Santo, por el discernimiento del Espíritu Santo a las personas. Ellos aprenden a vestirse modestamente, pero esto no quiere decir que una persona tenga que usar un estilo de vestimenta que sea impuesto por una iglesia, porque, por ejemplo, yo recuerdo un caso de una jovencita que no podía comprar una falda y el pastor no la dejaba ir a la iglesia porque no tenía falda. Lo que el pastor debió haber hecho es cómprale usted mismo una falda para que ella vaya, si usted está tan afanado, porque ella la use. Y estas son las cosas que suceden. Lamentablemente, este es un tema bien complicado, pero que al final continuamos viendo que son cosas que son discutibles, que en realidad no le quitan el valor a la palabra de Dios, a menos que una persona quiera ir a la iglesia desnuda, y eso es otra cosa. Bien, más de 40 hombres
en un periodo de aproximadamente 1500 años, escribieron estas palabras. Y allí tenemos esclavos, reyes, sirvientes, sacerdotes, jornaleros, tenemos campesinos, tenemos profetas, tenemos de todo. Es una gama de diferentes hombres a los cuales Dios tocó con su palabra para que ellos la plasmaran en papel para nuestra nutrición. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque Dios no tiene preferencia de persona, y esto lo sabemos bien claro. Dios no mira con ojos de hombre. Nosotros tenemos que continuar continuamente recordándonos que nosotros no somos Dios y no tenemos derecho a criticar a nadie, porque no le conocemos el corazón a nadie. Hay circunstancias en las que una persona quiere probarle y no puede. No podemos pretender que somos dioses. La Biblia es una maravilla, es un milagro sobrenatural de unidad de pensamiento, historia, profecía y verdad espiritual. Amados, miren, este es el libro más bello que existe sobre la tierra. El que se atreva a decir lo contrario va a tener un pleito conmigo. Ya, ahí sí es verdad que yo peleo. Pero lo que les quiero decir es que la Biblia es un libro unido, un libro tejido de una manera tan sutil que no hay desperdicio por ningún lado, que no hay desconexión por ningún lado, que todo está concatenado. Es extraordinario. Como usted lee algo en Apocalipsis, y usted puede referirlo a Génesis o a uno de los profetas o a los evangelios, y está todo atado de una manera exquisita. Pero tenemos que recordar que lo que la Biblia nos muestra a nosotros es el plan de Dios para el hombre. Esto no está escrito por aquí en ningún lado, pero tengo que decírselo. Dios es el autor de la palabra, pero Él nos la ha dado como una puerta a lo que es su plan maestro de redención. El plan que Él diseñó y nos plasmó en papel para que tuviésemos revelación de su intención para con el hombre. Y por supuesto para bendición propia. Porque esta palabra es bendición para los que se salvan y es maldición para los que se pierden. Todos ustedes lo saben esto. Está escrita para educarnos, para instruirnos, para exhortarnos, para corregirnos, para guiarnos como hijos de Dios que somos en nuestra jornada hacia nuestro hogar. Es la cosa más bella. Porque esta palabra nos muestra a nosotros cuál es la ruta que debemos tomar, cuáles son los pasos que debemos dar y qué es lo que estamos esperando, qué es lo que estamos buscando, hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar allí, qué vamos a encontrar allí. Es perfecto. Imagínese, usted muchas veces toma un viaje de vacaciones y usted no sabe lo que va a encontrar del otro lado. Aquí la palabra de Dios nos muestra inclusive la casa donde vamos a vivir. Esto es extraordinario. ¿Usted me entiende? Es una cosa extraordinaria, pero aquí vemos que existen tres factores fundamentales que nos refieren a esa trayectoria, a ese camino, a esa ruta que vamos a nosotros tomar. Y estos tres factores son la revelación, la inspiración y la iluminación. La revelación, aquí, por ejemplo, cuando vemos la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 16, es un poquito largo, pero se los voy a leer porque es necesario para que estemos todos a una. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre? Asimismo,
Del mismo modo, nadie conocía las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Y ese es el Espíritu que nos revela, aleluya, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que el Espíritu nos las enseña, el Espíritu nos instruye, nos guía en estas palabras, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe estas cosas. Y este es el problema por el que nosotros, cuando caminamos en la carne, andamos perdidos, no sabemos si vamos o venimos. Pero cuando nos enfocamos en Dios, nos conectamos con Dios, estamos con nuestros ojos puestos en Cristo, entonces las cosas todas tienen sentido. Entonces los caminos se hacen más claros. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Fíjense, este es el asunto. Cuando nos habla de la revelación, usted nos está diciendo, todo lo que está aquí escrito es revelación de Dios, pero es revelación para los hijos de Dios. No es revelación para el hombre que está perdido. Un hombre natural lee este libro y no lo entiende. Él puede entender lo que lee, pero lo que Dios le está revelando, los secretos escondidos en la palabra de Dios que fueron puestos allí para aquellos que se salvan, son completamente locos para aquellos que son hijos de Dios. Mire, hay tantos versículos que yo le podría leer a este respecto, solamente para darle una idea. Oiga bien, por tanto, hermanos santos, esto es en el capítulo 3 del libro de los Hebreos. Mire cómo dice. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto mayor honra que la casa tiene el que la hizo. Y una persona lee esto y no tiene idea de lo que estamos hablando. Él está viendo letras solamente. Es una gran confusión. Para nosotros está diciendo aquí bien claro que Jesús es superior a Moisés porque Jesús hizo a Moisés. Literalmente, alabado sea el nombre del Señor. Y de estas cosas hablamos no con palabras enseñadas con la sabiduría humana, sino que el Espíritu nos las enseña. Y esta es la inspiración de la que hablábamos anteriormente. Esa es la inspiración con la que Dios mostró las escrituras a cada uno de los profetas. Esta es la inspiración con la que Dios todavía hoy nos permite ver la revelación que Él ha plasmado en este libro. Y como dice acá, Él nos permite a nosotros entender, poder ver esa revelación, para que nosotros podamos enseñarlas, para que podamos instruir con ella, para que nosotros podamos beneficiar a aquellos que están en las tinieblas y que están para ser salvos. Usted. Aquí yo pongo esta parte que es importante, que dice, es importante recalcar que la Biblia fue escrita por inspiración divina literalmente, porque hay algunas personas que se confunden en lo que esto significa. Fue Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró a los profetas, como dijimos antes. Pero todavía aún hoy esto causa confusión dentro de la iglesia. El Espíritu Santo instruyendo a los escritores en lo que habrían de escribir. Y esto es lo que nosotros llamamos inspiración verbal. Literalmente, el Espíritu Santo
puso en el corazón de estos hombres, puso en los oídos de estos hombres, puso en las mentes de estos hombres, literalmente lo que ellos tenían que plasmar en el papel. Con esto hay que tener cuidado porque por ahí hay ciertas doctrinas que tergiversan estas palabras. Aquí vemos este versículo, a mí me fascina. Yo no podía dejar de ponérselos acá porque yo sé que a ustedes también les gusta. Porque la palabra de Dios, mira, se lo puse en inglés, mira, ay Padre. La palabra de Dios es viva y activa. Yo se lo puse en inglés, déjeme buscarlo. Y más filosa que una espada de doble filo. Míralo acá, 4:12. Bendito Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué nos está diciendo esta palabra, amado? Dios nos da a nosotros su palabra. Él se encarga de ponerla en nuestro corazón. Y Él está viendo cómo esa palabra está literalmente quitando la basura que hay en el corazón lentamente. A mí me fascina la metáfora del oro como es puesto en el fuego y las sobras, la basura que está impregnada en el oro comienza a subir toda. Y así la persona que está trabajando el oro comienza lentamente con un instrumento a limpiar esa basura de arriba. Y cuando esa persona logra verse perfectamente en esa vasija donde está el oro derretido, entonces sabe que el oro es perfecto. Así mismo lo está haciendo Dios. Y solamente en el día de Cristo Jesús, nosotros vamos a poder vernos perfectamente, como bien lo dice en el libro de Hebreos, que hoy vemos como en un espejo, como en un espejo manchado, un espejo oscurecido. Pero cuando estemos con Él, vamos a ver todo claramente. Aleluya. Entonces, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y esta es la cuestión. Aquí es donde viene el aspecto de la iluminación, como Dios nos abre la mente para poder ver su revelación. Nosotros como hombres espirituales, como mujeres espirituales, podemos ver cosas en la palabra que nadie más puede ver. Y yo les bromeaba el otro día con mis hermanos con respecto al hecho de que muchas veces estamos leyendo un versículo que hemos leído 40 veces y ese día en particular tenemos una necesidad específica y ese versículo se sale de la Biblia y se nos mete en el corazón. Es una cosa hermosa, amado. Y así mismo como que, wow, míralo aquí lo que estaba buscando. Yo, Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Esto está en el 17:10 del libro de Jeremías. Ya casi acabamos, amado. Ya casi acabamos. Aquí vemos como Jesús en el capítulo 3, cuando él estaba reunido con Nicodemos, le dice, de cierto os digo, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es. Entonces no te maravilles de lo que te dije, porque es necesario nacer de nuevo. Solamente aquellos que han sido nacidos del Espíritu Santo de Dios pueden ver los secretos escondidos en la palabra de Dios. Son iluminados con la sabiduría de Dios para ver los secretos que Dios ha plasmado en este libro, que son para nutrir el corazón de los santos. Esto es esencial, que lo entendemos.
Y yo sé que todos ustedes, de una manera u otra, han vivido algún tipo de experiencia a este respecto. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie se las enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, no es mentira, según ellas os ha enseñado, así que permanece en Él. Amado, el Espíritu Santo es el enseñador que Dios nos envió para abrir nuestro entendimiento. Cuando Pablo le ora a los efesios y les dice que él está orando para que le abra el entendimiento de su corazón, para que puedan ver a Dios. Yo digo que ustedes todos deberían orar esa misma oración en toda oportunidad. Señor, abre la mente de mi entendimiento, abre los ojos de mi corazón, para yo conocerte mejor, para yo entender tu palabra, para yo entenderte a ti, para yo poder abrazarte de una manera más plena, más completa. Pero, como les decía antes, tenemos que continuar memorizando la palabra, porque no hay cosa más bella que poder orar con la palabra. Y cuando usted ora con la palabra, usted está orando con las promesas de Dios en la mano. Yo recuerdo decirle a mis hermanos hace un par de días que usted no puede, usted como hijo va donde su papá y su papá le dice, te voy a llevar al parque, y al día siguiente usted se le aparece y dice, papá, ¿te acuerdas que me dijiste que me ibas a llevar al parque? El papá hizo una promesa, no le queda más que cumplirla, pero si usted va y le hace una lista de cosas de supermercado a su papá, que ninguna está en sus promesas, usted no puede esperar nada. Es importante que estudiemos la palabra para que sepamos lo que Dios nos dice en ella, especialmente las promesas de Dios. Dios nos ilumina y nos recuerda los pasajes estudiados cuando los necesitamos. Por ejemplo, usted sabe las veces que yo he estado en medio de una situación hablando con una persona o en medio de una predicación, las veces que muchas veces uno sale a uno de esos lugares y le dicen, venga y predique sin usted haber visto nada. Y Dios comienza a ponerle versículos en la cabeza y a ponerle palabra en el corazón. Pero para usted poder obtener esos versículos y esa palabra, usted tiene que tenerlos acá. El Espíritu Santo no le puede recordar a usted lo que usted no conoce. Esto es esencial. Por fin, para terminar, amados, yo quería mostrarles a ustedes lo que nosotros le llamamos el credo bíblico. Y esto es importante que todos nosotros lo veamos y lo entendamos y hasta lo memoricemos. Yo voy a poner, tan pronto me vaya, un archivo de PDF, lo voy a poner en el grupo de la iglesia. Le voy a pedir a mi hermana Conchita que se lo mande al pastor Benito para que todos ustedes, esto que hemos visto, lo tengan por escrito. Amén. Y lo guarden. Quiero decirles que esto es solamente un resumen apresurado de lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Este es un curso que hay que estudiarlo en 1 o 2 semestres en una universidad. Pero hoy hemos hecho una compresión de todo aquí, le hemos mostrado lo básico. Creemos que la Santa Biblia fue escrita por hombres inspirados sobrenaturalmente y que ella es, por tanto, y será hasta el fin de las edades, la única revelación completa y final de la unión cristiana y la voluntad de Dios para el hombre. Que ella es el centro verdadero de la unión cristiana y la norma suprema por la cual toda conducta humana, todos los credos y todas las opiniones deben ser probados. En otras palabras, todo lo que usted saque de su boca para decir con respecto a Dios, asegúrese que sale de la Biblia, porque nosotros estamos manchados y cuando usted hable sin una base bíblica, usted está literalmente insultando a Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra o tener una Biblia en la mano cuando usted habla,
para que cuando usted hable lo haga con base bíblica. Por esta es la razón por la que existe tanta apostasía en el día de hoy. Continuamos. Nosotros aceptamos la colección de estos 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis como las Santas Escrituras, las cuales en su forma escrita original, y esto es importante, no estamos hablando de este libro, estamos hablando del original, porque todas las traducciones que existen por ahí tienen sabores diferentes y no necesariamente muchas de ellas están escritas al 100% de acuerdo con el original. Por eso hay que tener en cuenta, la palabra de Dios es santa y única e inerrante en su forma original. No solamente contiene y transmite la palabra de Dios, sino que es la misma palabra dada por Dios a nosotros. O sea, no es un libro que tiene palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y esto es importante que lo marquemos. Y por último, al hablar de inspiración, nosotros damos a entender que los libros de la Biblia fueron escritos por antiguos hombres santos, quienes fueron movidos por el Espíritu Santo en una forma tan definitiva que sus escritos fueron sobrenatural y verbalmente inspirados y estuvieron libres de errores, como ningunos otros escritos lo han sido en ningún tiempo de la historia, ni lo serán jamás. Ahora pueden hacer las preguntas. Hermanos, ¿alguna pregunta? Como les dije, este material se los voy a enviar a todos de inmediato, tan pronto terminemos. Les voy a enviar un archivo en PDF para que lo puedan abrir en su WhatsApp, a bajarlo y leerlo. Es todo el contenido que hemos conversado hoy, claro, sin los adicionales. Pero si quieren la grabación, podemos ponerla en privada en YouTube y cuando alguien quiera verla de nuevo podemos darle acceso para que la pueda revisar. Yo le recomiendo a mi hermana Conchita que cierre la grabación para que no se haga